¿Quién dicen que soy yo? Who do you say that I am? ¿Quién dicen que soy yo? Who do you say that I am? Laudetur Jesus Christus. 24º domingo del tiempo ordinario. Sexto continente. El continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omne gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Paz y bien en Cristo Jesús el Señor. Oración colecta. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aclamación antes del Evangelio, tomada de la carta a los Gálatas. No permita Dios que me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Sugerencia. Los invito a hacer el ejercicio de unirse al grupo de los discípulos que van con Jesús hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Caminar con ellos. Ver el rostro del Maestro Divino, su personalidad humilde y a la vez impactante por su grandeza, por su paz, pero sobre todo, como dice San Pablo, descubriendo en su humanidad la plenitud de la divinidad. Así medito todo este pasaje del Evangelio, en el seno de la comunidad de los discípulos, en el seno de esta pequeñísima iglesia naciente, que es como una semilla de mostaza. Desglosemos pues el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Nunca será suficiente contemplar una y otra vez, siempre con asombro, la pequeña iglesia de los discípulos en torno a Jesús misionero,
caminando y evangelizando por las periferias de la tierra prometida. Espíritu misionero del que queremos empaparnos para ir nosotros en nuestra realidad con Jesús en la Iglesia a las periferias de la existencia humana, como nos lo recuerda nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. Por el camino. Es una expresión magistral y sencilla a la vez, que tampoco es mera retórica. El camino, en primer lugar, es el mismo Jesús que va ahí. La comunidad va en el camino, como el mismo Divino Maestro nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino también evoca el camino del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, en camino hacia la tierra prometida de la libertad. También nos recuerda el camino donde yace el herido, el hombre de la parábola del buen samaritano, el camino de Emaús, el camino de la vía dolorosa. Pero también es el camino de la vida de la Iglesia, los caminos del mundo, los caminos de la humanidad, el camino de cada discípulo, la historia de cada quien con sus luces y sombras, con sus penas y alegrías. Les hizo esta pregunta. El ejercicio de hacer preguntas es muy propio de la pedagogía de nuestro Señor, actuando como el verdadero maestro, como el verdadero pedagogo. Hacer preguntas implica profundizar, reflexionar, ponderar, descubrir nuevas facetas, confrontar. Por lo que el Maestro Divino no quiere discípulos que lo sigan a ciegas, con un lavado de cerebro. No quiere gente que lo siga por inercia. Quiere gente que conozca la causa, que profundice, que verifique, que haga sus propias decisiones. Por lo que Jesús nuestro Señor no es un demagogo, un charlatán, un embaucador, como tantos líderes políticos y religiosos que quieren una fe ciega, sin que los seguidores se hagan preguntas, sin que se cuestionen, que acepten todo. Claro, eso tiene la finalidad de que los seguidores acepten y defiendan los errores de sus líderes falsos. En cambio, nuestro Señor es un auténtico maestro, el único maestro, el camino, la verdad y la vida. Tampoco es un filósofo en el sentido estricto de la palabra, sino que es el maestro de la vida, no de cualquier vida. Es el maestro de la vida del que, con el auxilio del Espíritu Santo, quiere vivir la misma vida de su maestro. Con razón, años más tarde, San Pedro nos dirá en su primera carta: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. A este punto considero que es conveniente revisar nuestros métodos de evangelización, catequesis y homilética, confrontar nuestra pedagogía con la del Divino Maestro Jesucristo. Y la pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Hay líderes que tienen pavor de saber qué es lo que la gente piensa de ellos. Inclusive persiguen a sus opositores, porque su deseo es que la gente siempre tenga una imagen brillante de su falso líder. Nuestro Señor no teme a las consideraciones de los demás. Sin embargo, en mi punto de vista, la pregunta no es precisamente una encuesta para ver qué tanta aceptación tiene el Señor Jesús en el pueblo y, en caso necesario, mejorar los programas sociales que tienen tranquila a la población con limosnas y mentiras. No. En mi opinión, la pregunta tiene la finalidad de producir un efecto en el corazón de los discípulos. Primero, que ellos sean capaces de saber que hay un mundo muy diverso a su alrededor, que de ninguna manera se puede uniformar, igualar u homogeneizar el pensamiento de los demás. Este, en mi parecer, es un punto sumamente importante en el corazón del discípulo misionero. De otra manera, el supuesto misionero se convertirá en un evangelizador amargado que luchará estérilmente, sin conseguir nada, para que todos piensen en sus mismos parámetros doctrinales o dogmáticos. A este respecto, el Santo Padre, el Papa Francisco, en su visita a Japón en el 2019, decía a los jóvenes: el futuro no es monocromático,
sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? Hasta aquí el Santo Padre. La vida de la primitiva iglesia misionera, por su parte, cuando decidió dejarse guiar por el Espíritu Santo y encontrarse en un imperio romano repleto de culturas, tradiciones, diferentes maneras de religiosidad, idiomas diferentes, un mundo eminentemente plural, se enfrentó a la primitiva iglesia y ésta supo tomar lo mejor de cada pueblo. Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Las respuestas de los discípulos muestran una gran devoción y amor por el Divino Maestro. Escogen las opiniones más respetuosas hacia el Maestro, evitando opiniones groseras que, dirigidas al mismo Dios, se convierten en blasfemias, ya que la gente también decía que nuestro Señor era un tragón y un borracho, amigo de pecadores y publicanos, y lo peor de todo, que expulsaba a los demonios con el poder del mismo demonio. Al escuchar estas respuestas, nuestro Señor no les dice que todos estos que piensan así están mal y es importante corregirlos, que es necesario iniciar una campaña de apologética para defender y aclarar quién es verdaderamente Jesucristo. Una vez más, nuestro Señor les facilita el método para que los discípulos se den cuenta que siempre habrá diversidad de pensamiento y que no tiene caso ponerse a pelear por querer aclarar la sana doctrina y ser verdaderamente ortodoxos. En la encíclica Fratelli Tutti, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos regala una hermosa meditación sobre el espíritu universal y fraterno del pequeño hermano de Asís. Nos dice el Santo Padre: hay un episodio de la vida de San Francisco de Asís que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. En su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un episodio extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás, Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda, y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían la misma fe. Él no hacía la guerra dialéctica, imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en lo suyo, sino para ayudarles a ser más a ellos mismos, se hace realmente padre. Hasta aquí las palabras del Papa. Personalmente no dudo que sea necesaria la apologética, la defensa de la fe con debates y supuestos diálogos. Sin embargo, me parece que quien ejerce ese ministerio está llamado a ser sumamente humilde y fraterno, a no generar divisiones ni controversias, mucho menos suscitar el odio y el rechazo de quien piensa o tiene una fe en Jesucristo diferente a los parámetros del catecismo y la doctrina católica. Pienso también que la mejor apologética, la mejor defensa de la fe,
Es el testimonio humilde y callado de una vida de santidad, sin alardes de sabiduría ni complejos de teólogos que al final de cuentas no saben ni siquiera el Padre Nuestro. Y la siguiente pregunta que hace nuestro Señor a los discípulos es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En la vida de uno que con la gracia del Espíritu Santo quiere con todas sus fuerzas ser discípulo del Señor Jesús, esta es la pregunta que verdaderamente importa. Una vez más, nuestro Señor conoce perfectamente su identidad, quién es Él, y por tanto, su seguridad no estriba en las opiniones de los demás, ni siquiera en las opiniones de los discípulos, las teologías liberales o rígidas u ortodoxas, o de corte protestante o conservadoras, no le quitan ni le ponen en lo más mínimo al ser de nuestro Señor. La pregunta es para provecho nuestro, para interiorizar, para descubrir quién es para mí el Señor Jesús, porque de eso dependerá, al final de cuentas, el estilo de vida de cada discípulo. Aquí se podría parafrasear aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, por dime quién es para ti Jesús y te diré cómo vives. Junto con otras preguntas salidas del corazón santísimo del Señor, son preguntas que forman parte intrínseca de la vida del que quiere ser de verdad discípulo suyo. Desde luego, no se espera una respuesta de catecismo o de doctrina. La respuesta necesita ser muy personal, desde el ser mismo del individuo. Si un cristiano no se hace constantemente y con seriedad esta pregunta, buscando la respuesta en el propio corazón, entonces no conoce a Jesucristo, aunque sea obispo, cura, monja, catequista o el coordinador nacional de los laicos. Este domingo 24 del tiempo ordinario, tenemos la gracia de ser miembros vivos de la pequeña comunidad de discípulos y que el Señor Jesús nos hace esta pregunta. Y como la pregunta es sumamente importante, la respuesta no puede ser alá y se va, pero aún tratando de adivinar. Este domingo o esta semana es muy necesario que yo reciba esta pregunta que me hace el Maestro, que la guarde en mi corazón, siguiendo el método de meditación de mi Madre Santísima, quien guardaba y meditaba en su corazón inmaculado para que el Espíritu Santo me dé luz y descubra con mayor profundidad quién es Jesús para mí. Así que manos a la obra. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Que sea Pedro el que responda nos da pie para meditar con profundidad en Pedro, este discípulo tan especial entre los 12. Si alguien quisiera, podría hacer una tesis de Pedro en todo el Nuevo Testamento y se quedaría sorprendido del ministerio petrino, del vicario de Cristo. En la concordancia bíblica en el Evangelio de San Mateo leemos: Jesús le replicó: bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es el punto importantísimo. Esta respuesta de Pedro, de Simón Pedro, no es cosa de él, pues no se la reveló ni la carne ni la sangre. Aquí una vez más recurro a otra concordancia bíblica. En el Evangelio de Juan leemos: los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Por eso Pedro es bienaventurado, es decir, posee la felicidad que solo Dios puede dar. Pedro ha nacido de Dios, y de ahí le viene esta revelación. Otra vez recurrimos a la concordancia bíblica en el Evangelio de Lucas. Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Pedro es de los pequeños y sencillos, de los predilectos del Padre. Pedro es pequeño como la pequeña sierva del Señor, nuestra Madre Santísima. En las filas de Pedro se han agregado miles y miles de pequeños, a quienes el Padre les revela quién es su Hijo amado. En cambio, los sabios y entendidos, como muchos teólogos y gente de iglesia, que se quieren pasar de listos sacando sus propias conclusiones de la carne y de la sangre, es decir,
se quedan en un plano muy horizontal, muy chato, muy plano, se quedan a nivel de la tierra y no atinan ni por equivocación a sumergirse en las profundidades de los misterios de Dios. En cambio, la pequeña Teresa de Jesús, o el pequeñísimo Francisco de Asís, o como el pequeño Xocoyotl por antonomasia, el más pequeño de los hijos de Santa María de Guadalupe, el Cuautlatonantzin, el que habla como águila, y la lista crece y crece. Me pregunto, ¿por qué es Pedro el elegido para recibir la revelación del Padre y no es Juan, ni Santiago, ni Tomás, ni ningún otro? Esto no puede ser casualidad. Los misterios de Dios no son casualidad. La continuación de la concordancia bíblica nos da la respuesta. Lo que yo digo es que me conviene es estar siempre con Pedro, con el vicario de Cristo. Y continúa el Evangelio. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Como el domingo pasado, una vez más asistimos a la contemplación del misterio mesiánico, revestido de la espiritualidad del silencio de Nazaret. Esta podría ser una clave, un criterio para poder discernir si lo que le respondo al Señor Jesús en la pregunta que me hace, ¿y tú quién dices que soy yo?, me lo está revelando el Padre Celestial o son mis diminutas y microscópicas conclusiones del misterio divino. Es decir, si voy adentrándome al silencio de Nazaret, donde no hay que decírselo a nadie, no presumir, no hacer alarde, no vanagloriarse, o si por el contrario me encantan los reflectores, la alfombra roja, de los premios, del reconocimiento, de los aplausos, de las placas conmemorativas, de los likes. Claro que hay que evitar desde los tejados el Santo Evangelio, pero teniendo cuidado de ser un simple instrumento, tal como la Virgen Madre, que como candelero lleva la luz del mundo en sus manos purísimas, y ahí Simeón lo reconoce como la luz de las naciones y gloria de Israel. Jesús se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. El Maestro Divino, en su pedagogía divina, se pone a explicar a sus discípulos. Lástima que el evangelista no mencione tales explicaciones. Quizás sea porque es necesario que, como la Magdalena, me eche a los pies de Jesús, ojalá ante el sagrario, para que también me lo explique a mí. La vida de los santos también es una explicación. Este puede ser un punto muy bueno para la oración. Pedirle al Divino Maestro que me explique también a mí, que estoy tan revolcado en la carne y en el deseo de los hombres, que mi vista no da para mucho, sin olvidar ser pequeño, sencillo, porque solo a los pequeños y sencillos se les revelan los misterios del reino de Dios. ¿Qué les explica? El centro de toda la vida cristiana, el centro de nuestra fe, el misterio pascual, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Vamos a ver un poquito esta revelación del misterio pascual. Primero, era necesario. Es una necesidad. Fui un poquito a investigar qué es una necesidad y encontré lo siguiente. Necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y a veces espiritual pleno. Era necesario por el bien nuestro, por nuestra carencia infinita, y por tanto la consecución era indispensable, que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Es un título mesiánico que se le da repetidas veces a Jesús en el Nuevo Testamento. El primer significado de este título lo encontramos en Daniel, y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hasta aquí Daniel. Recordemos que a la pregunta del maestro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, Pedro, iluminado por el Padre Celestial, respondió con una profesión de fe: tú eres el Mesías. Por lo que ahora es el mismo Jesús quien está explicando qué deben entender por Mesías, porque también hay diferentes conceptos mesiánicos. En tiempos de Jesús había ciertos movimientos mesiánicos que prometían la luna y las estrellas, y claro, como a la gente nos gusta peladito y en la boca, pues se dejaban encandilar por esos mesianismos. De ahí que los discípulos de Emaús, el día de la resurrección, enojados y desilusionados, porque ellos esperaban que Jesús les diera la libertad en Israel, es decir, su concepto de Mesías estaba a años luz del verdadero Mesías. Y es necesario decirlo, estos mesianismos baratos siguen encandilando naciones enteras, y la gente se deja seducir por el canto de estas sirenas embusteras. Entendemos por qué el Hijo del Hombre, el Mesías, tiene que padecer mucho. En un Mesías del silencio de Nazaret, es un Mesías humillado que tiene que padecer, es decir, sufrir mucho. Y aquí es donde la cosa ya no nos gustó. Por eso San Pablo dirá, como dice en las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no ofuscó Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necesidad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Hasta aquí San Pablo. Que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Son expresiones muy fuertes y sobre todo desconcertantes, que nos dejan como suspendidos en el espacio y sin saber para dónde mirar. Revelaciones que generan miedo, ganas de salir corriendo. El rechazo es una de las experiencias más tristes que un ser humano puede experimentar. Puede generar grandes traumas y heridas en el alma. Y cuando ese que necesita ser rechazado es el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, y cuando el Mesías será rechazado por la crema innata de la religión, por aquellos que se codean con Dios, que le enseñan a rezar el Padre Nuestro al Padre Celestial y le dictan al Espíritu Santo los derroteros por donde tiene que ir la humanidad, este rechazo es todavía más trágico y espantoso. Que fuera entregado a la muerte. Este es el colmo de los colmos. Aquel que es la vida se somete a la muerte. Como dice el exultet de la vigilia pascual, para liberar al esclavo entregaste al hijo. O como sucede tal cual en el juicio de Jesús, donde Pilatos pregunta al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a este que dice ser el rey de los judíos? Y la multitud responde: a Barrabás. Acto seguido pregunta Pilatos: ¿y qué hago con Jesús de Nazaret? Y todos respondemos: crucifícalo, crucifícalo. Y es que el término Barrabás, que sería Bar-Abá, quiere decir literalmente el hijo del Padre. El malhechor se convierte en el hijo del Padre, porque el hijo del Padre se convierte en el malhechor. Otra vez nos viene a la mente el exultet. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Y resucitara al tercer día. Alguien podría juzgar de masoquismo la pasión del Señor Jesucristo, o incluso de innecesaria o absurda. Muchos piensan que el sufrimiento en sí mismo lo quiere Dios, y esa es la cruz que hay que llevar, y soportan malos tratos, humillaciones, etc.
Por otra parte, mucha gente se revela ante el dolor moral o físico, y es que en realidad el mucho sufrimiento de nuestro Señor, el haber sido rechazado y su muerte en cruz, no tendrían razón de ser sin la resurrección. En pocas palabras, la cruz de Cristo siempre florece y da fruto abundante en una vida nueva. Si quisiéramos decirlo de manera muy pobre a la luz de la resiliencia, la resurrección es la mejor resiliencia del sufrimiento. Pero, repito, esto último es sumamente pobre y superficial. A la luz de la fe, solo el Padre Celestial en el Espíritu Santo lo puede revelar. No hay de otra. Toda la doctrina, la teología y las clases de catecismo no aportarían suficiente para sumergirse en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguien podrá decir, bueno, pero que alguien me explique. Y yo le diría, entra en un proceso de auténtica fe en Jesucristo y Él mismo te lo explicará en lo profundo de tu corazón y de tu alma, en lo profundo de todo tu ser. Todo esto lo dijo con entera claridad. En los evangelios sinópticos tenemos los mensajes llamados anuncios de la pasión, que son 3 en cada evangelio respectivamente. En tales discursos encontramos un mismo esquema, a saber, primero el Señor Jesús hace el anuncio, segundo, la respuesta de oposición y tercero viene el discipulado como conditio sine qua non, condición necesaria sin la cual no se puede ser discípulo. En el caso de San Marcos, el texto que hoy nos ocupa es el primer anuncio de la pasión. El evangelista precisa, todo esto lo dijo con entera claridad. Nuestro Señor, que es la verdad misma, como Él lo revela, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos habla siempre con entera claridad. Ciertamente tiene una pedagogía progresiva. Quizá a eso se deba que en los evangelios sinópticos encontremos los 3 anuncios de la pasión, como un anuncio gradual que implica un proceso. El Maestro por antonomasia respeta el proceso de cada uno de sus discípulos. Impulsa, anima, exige, pero sobre todo tiene misericordia y compasión. En el respeto a los procesos es bien conocido aquel pasaje magistral que nos muestra una pedagogía inigualable. Todos conocemos aquella respuesta que diera a los fariseos que en su rigidez despiadada e hipócrita que le exigían cambiara la manera de enseñar a sus discípulos, ya que nuestro Señor a cada paso iba rompiendo paradigmas y adoctrinamientos estériles que no hacen otra cosa que endurecer el corazón, volviéndolo, como dice el Papa Francisco, un corazón anestesiado que pierde la sensibilidad. El pasaje al que me refiero es: nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino se derramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así se conservan bien el vino y los recipientes. Sin embargo, sus enseñanzas son con entera claridad. No hay mensajes subliminales ni ocultos, aun cuando el mensaje sea muy difícil de digerir y a veces pareciera imposible de vivir. Nuestro Señor es claro en su hablar y sobre todo en su vivir. Por eso nos pide ser como niños, puros, sencillos, transparentes. Esto mismo alaba de Natanael cuando lo invita a ser su discípulo. De él el Señor dice: «He aquí un israelita en el que no hay doblez». Sabemos en cambio de muchos líderes políticos y tristemente algunos en el ámbito religioso, cuyo estilo de vida es la mentira, el engaño, el embaucamiento. El hecho de que nuestro Señor hable con entera claridad no significa que los interlocutores del mensaje van a comprender todo al pie de la letra, pues el mismo Señor nos advierte: ahora no lo pueden comprender todo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará. La misma Virgen Santísima es presentada en el Evangelio de San Lucas como la pequeña discípula que no comprende todo.
pero que lo guarda en su corazón inmaculado y ahí lo medita. De hecho, en el Evangelio de San Lucas hay un cuarto anuncio de la pasión, que en orden cronológico viene siendo el primero, y este es precisamente dirigido a la Virgen Madre cuando lleva entre sus manos al pequeñísimo Jesús con tan solo 40 días para presentarlo en el templo. A ella el profeta Simeón le da el primer anuncio de la pasión. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimientos de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. No sé cuál anuncio de la pasión sea el más difícil de asimilar, si el dirigido a los discípulos o el que se dirige a la Virgen Madre, una madre jovencita con toda la ilusión de entregar a su pequeño a Yahvé. El caso es que la Virgen Madre estuvo tanto al pie del pesebre, en el madero del pesebre, ante todo un Dios que en su omnipotencia se hizo un pequeño niño indefenso, necesitado en todo de los demás para vivir, y también estuvo al pie del madero de la cruz, entregando la ofrenda cruenta de su amado Hijo, donde la espada que atravesaba su alma era inmensamente dolorosa. Acabamos de celebrar el 15 de septiembre la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. No ha faltado quien, pretendiendo ser muy listo, sin conocimiento absoluto de causa y solo por repetir discursos y sobre todo por su alergia al Evangelio, diga que el Evangelio ha sido manipulado para embaucar a la gente sencilla. Este discurso baratito se derrumba por completo cuando encontramos en los Evangelios acciones tan repetidas donde los discípulos muestran su distanciamiento con el proyecto de Jesús, por lo que la primitiva iglesia no tiene miedo de mostrar la verdad de la incredulidad de los discípulos o inclusive su rechazo a las enseñanzas del Divino Maestro. Desde luego que, como se los dijo el Señor Jesús, por ahora no pueden comprender, pero lo entenderán más tarde cuando el Espíritu de la verdad les enseña la verdad plena. Es decir, los discípulos de la primera hora vivieron un proceso común y corriente, como el de cualquier persona en proceso de crecimiento y madurez. No hubo dones especiales para ellos que les amortiguaran el escándalo de la incredulidad. Ciertamente llegará el momento en que asuman con todo el amor de sus vidas la vida de Cristo, y ellos mismos se conviertan en una fidelísima prolongación de la persona de Cristo, y para muchos de ellos el martirio será la corona de su discipulado. Así que el hecho de que Pedro se lo lleve aparte y trate de disuadirlo no es otra cosa que Pedro no quiere para su maestro aquello que les acaba de anunciar. Seguramente en su primer momento movido por su amor al mismo Señor Jesús. Sin embargo, aquí el Evangelio nos muestra que Pedro pasó de la revelación que el Padre le había hecho anteriormente a dejarse guiar por lo que le sugiere la carne y la sangre, es decir, pasó del plano de Dios al plano meramente humano. Tanto es así que el evangelista dice que trataba de disuadirlo. Pero Pedro era insistente diciéndole a nuestro Señor que todo eso que se les había anunciado no era necesario. No había por qué pasar por el mundo sufriendo el rechazo y la muerte. Aquí hay un punto muy importante para tener en cuenta. Ser discípulo no quiere decir que ya se llegó a la meta, que ya se asemejó en todo con los sentimientos de Cristo Jesús, tal como lo expresa San Pablo. Quiero probar el poder de la resurrección y tener parte en sus sufrimientos, y siendo semejante a Él en su muerte, alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta conquistar, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Hasta aquí San Pablo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. A todas vistas, una llamada de atención muy fuerte, quizás la llamada de atención más fuerte que el Maestro hiciera a sus discípulos.
Es una llamada de atención fuerte, por una parte por el contenido mismo de las palabras, y por otra parte porque si bien Pedro se llevó aparte al Señor para disuadirlo, el Maestro se regresa a donde están los discípulos y mirando a los discípulos reprendió a Pedro. Ser discípulo lleva consigo el camino de la purificación, porque aunque nuestras intenciones sean nobles y buenas, no necesariamente son conforme a la voluntad de Dios. Considero que en la actualidad cada vez más toma fuerza dentro de la Iglesia una actitud semejante, es decir, con tal de evitar el camino de la cruz, para no hacer sufrir a nadie, a muchos nos dan por nuestro lado, alejándonos así de la voluntad de Dios Padre. Esto termina por perder de vista la razón por la cual somos hijos de la Santa Madre Iglesia, olvidándonos en gran parte de lo que San Pablo nos dice en la carta a los Efesios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos en su presencia por el amor. Así perdemos de vista el objetivo, la razón principal de nuestro ser. No tenemos en el corazón esto que San Pablo nos acaba de decir en la carta a los Efesios. Inventamos otros objetivos o nos conformamos con metas muy cortas. Algunos dicen para ser mejores personas. Lo importante es lo que Él quiera hacer. Lo importante es que se amen, relativizando así la altísima razón por la cual hemos sido creados, redimidos en Cristo Jesús, bautizados en la Santísima Trinidad. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Me sorprende sobremanera ver cómo en la misma escena evangélica, primero Pedro es inspirado por el Padre Celestial para profesar la fe en Jesús Mesías, y acto seguido es el demonio el que inspira al mismo Pedro para ser su instrumento y tratar de disuadir al Señor Jesús de la entrega de sí mismo por nuestra salvación. Con esto queda muy claro que no porque unas veces seamos dóciles a la voluntad del Padre Celestial, ya el demonio se va a espantar y a darse por vencido. Con razón, si alguien tiene experiencia de las acechanzas del demonio, es el mismo Pedro, que en una de sus cartas nos dice: estén atentos, el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si esto lo dice Pedro el apóstol, lo dice, lo experimenta, con mayor razón nosotros necesitamos estar atentos para dejarnos purificar y practicar lo que San Ignacio de Loyola recomienda sobre el discernimiento de espíritus, ya que el demonio es sumamente astuto, es el padre de la mentira y nos puede engañar haciéndonos creer que como nuestras intenciones son tan nobles y justas, están en conformidad con la voluntad del Padre Celestial. El punto es verificar constantemente, sobre todo en las decisiones más trascendentes de la vida: ¿pienso según Dios o según los hombres? Claro, para querer pensar como Dios, se necesita estar en sintonía con el corazón del Padre Celestial. Es necesario vivir en el corazón del Padre, y si me llegara a desviar, regresar de inmediato a su corazón paterno. Al final de cuentas, lo maravilloso de Pedro es que fue humilde. Aceptó la corrección del Maestro Divino y ahí lo tenemos en el cielo, porque esta experiencia le servirá mucho en su vida de discipulado. Aunque en el momento oportuno el demonio lo volverá a arrastrar, haciendo que niegue al Señor a la hora precisamente en que se están cumpliendo las palabras de Jesucristo, a la hora en que está siendo rechazado. Aún así, Pedro se volvió a levantar hasta los brazos de la misericordia del Padre, a diferencia de Judas Iscariote, que en su desesperación eligió el camino equivocado. Después llamó a la multitud y a sus discípulos. Esta expresión, llamó, contiene un sentido muy profundo. Se trata de la vocación, del llamado. En este Evangelio el Señor Jesús nos llama una vez más. Sintamos la vocación. Escuchemos en lo más íntimo de nuestro corazón el llamado. Qué privilegio que el Señor Jesús me llame, me invite, me proponga vivir su proyecto de vida. En este punto quisiera recordar lo que el mismo Señor Jesús nos dice: no son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo quien los eligió a ustedes. Por tanto, la iniciativa le pertenece al Señor Jesús.
No tengo permiso de adulterar la vocación a ser discípulo misionero de Jesucristo. Y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Desglosemos someramente el contenido vocacional, es decir, a qué nos llama el Señor Jesús. Primero, el que quiera venir conmigo. Es una invitación, no es un mandato, no es un mandamiento. El llamado, la vocación, implica el libre albedrío, la propia libertad, por lo que en una vocación a ser discípulo del Señor Jesús no puede ni debe haber chantaje o manipulación de ningún género, mucho menos amenazas e intimidación, pues no sería la vocación el llamado del Señor Jesús. Además, veamos la expresión muy precisa: el que quiera, y no los que quieran. La vocación, aun cuando se realiza en el seno de la comunidad de discípulos o en la familia, tiene que ser algo personal, individual, en singular, porque nadie puede ni debe responder a mi nombre. El que quiera implica además, para dar una respuesta libre, es necesario un proceso de discernimiento, ponderando con la mayor precisión posible las implicaciones de la respuesta, sobre todo contando con la gracia del Espíritu Santo, y no tanto es cuestión de talentos personales, pues dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: Dios eligió, ha escogido más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo humilde y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Hasta aquí San Pablo. En el proceso de formación al sacerdocio y a la vida consagrada se recalca mucho la rectitud de intención, es decir, que la intención no tenga doblez, que no tenga motivos contrarios al proyecto del Señor Jesús. En todos mis años de formación era una de las cosas que más me preocupaba y a veces, confieso, me angustiaba, pues no quería por ningún motivo faltar a la rectitud de intención. Aquí nos viene muy bien la oración de San Ignacio de Loyola: haz, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones se dirijan pura y sinceramente a tu mayor honra y gloria. Como el llamado se va reestrenando, así como la respuesta, es necesario vivir en un constante proceso de conversión y purificación de intención. Si queremos ampliar más el contenido de la vocación, del llamado del Señor, podríamos enriquecer este texto del Santo Evangelio con aquella pregunta que el Señor Jesús hiciera en el Evangelio de San Juan a Andrés y a Juan: ¿qué buscan? Me pregunto con la mayor sinceridad, humildad y confianza en la misericordia del Padre Celestial. ¿Qué busco en mi vida de discípulo? Segundo, que renuncie a mí mismo. Se ha dicho que la respuesta al llamado del Señor Jesús, antes que una renuncia, es un acto de amor, y no puede ser de otra manera. Solo quien se ha encontrado con la mirada amorosa y misericordiosa del Señor Jesús podrá dar una respuesta de amor que lo lleve a la propia renuncia. Así como la respuesta ha de ser libre, sin condiciones, la renuncia no puede ser de otra manera. Se trata de firmarle un cheque en blanco de la propia vida al Señor Jesús. En el corazón inmaculado de la Virgen Madre sería: he aquí la esclava del Señor. En el mundo hedonista en el que vivimos, renunciar a sí mismo causa escozor, disgusto. En el mundo cuya norma de vida es el placer por el placer, la renuncia da la apariencia de ser inhumana, pasada de moda. Así que en un mundo así se edulcora la renuncia. Si se puede, ojalá eliminarla del vocabulario evangélico. Sin embargo, si es necesario ahondar en la renuncia, que pudiera dar la impresión de tener una connotación negativa, particularmente en una psicología laxa de manga ancha, la renuncia se ve como algo nocivo para el crecimiento humano y podría, según ellos, hasta traumar a la persona.
La renuncia la podemos comprender muy bien y siempre con claridad evangélica a la luz de las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios, que dice: que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, la mantienen muy lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús, se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea la verdadera justicia y santidad. Hasta aquí San Pablo. La renuncia a sí mismo es una conditio sine qua non, una condición sin la cual no se puede ser discípulo de Cristo Jesús. Si alguien tiene una objeción al respecto, puede tomar la vida de cualquier santo o santa de cualquier época y cualquier cultura del mundo para ver que esto que San Pablo nos ha dicho es real. Los santos son el ejemplo de renuncia a sí mismos, de despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Como la vocación se reestrena, igualmente la renuncia se va reestrenando día a día, porque los acontecimientos de la vida no son los mismos. Las circunstancias van cambiando, los retos, los desafíos, la salud, la enfermedad, las personas, los acontecimientos del mundo, la vida es en sí impredecible. Por eso se necesita reestrenar la renuncia. Madre Inés, en la espiritualidad que el Espíritu Santo ha regalado a la Iglesia en ella, la primera oración del día es un ofrecimiento de la propia vida al Señor Jesús por medio del corazón inmaculado de María Santísima. Parte de dicho ofrecimiento incluye lo siguiente: renuncio a mi propio juicio, a mi propia voluntad, a mis malas pasiones e inclinaciones, a mis disposiciones e intenciones. Quiero lo que tú quieres, me arrojo en tu corazón abrazado de amor, divino molde en el que debo formarme. En él me escondo y me pierdo, para rogar, obrar y sufrir siempre contigo. Por ti, en ti y para ti, a la mayor honra y gloria del Sagrado Corazón, tu Divino Hijo. Amén. Hasta aquí este pequeño extracto del ofrecimiento de Madre Inés. También tenemos la oración de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que estos me bastan. Amén. Y continúa el Evangelio: que cargue con su cruz y me siga. La cruz es el misterio pascual. El misterio pascual nos hace discípulos del Señor Jesús, nos une a la Santísima Trinidad, nos hace miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia, nos hace templos del Espíritu Santo. Así lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Hasta aquí San Pablo. Hay que poner atención que Cristo Jesús dice que cargue con su cruz, así que
que cada quien necesita saber cuál es la propia cruz. Sin embargo, la verdadera cruz siempre tiene el fruto de la resurrección en Jesucristo, para empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y continúa nuestro Señor: pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Esta es la conclusión de esta promoción vocacional. Querer salvar la vida es perderla, y perderla por Jesucristo y por el Evangelio es salvar la vida. Son palabras que, si las meditamos con seriedad, nos dejan pensando mucho, nos mueven a analizar cómo estamos viviendo la vida, si vivimos para salvarla y en realidad la estamos perdiendo, o si con la gracia del Espíritu Santo ya estamos perdiendo la vida por Jesucristo y por su santo Evangelio. Pero, ¿qué implica perder la vida por Jesús y su Evangelio? Desde el lejano oriente, en su viaje apostólico por Asia y Oceanía, nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, nos recordó que el proyecto más grande en el que podemos empeñarnos es ser discípulos del Señor Jesús. Termino esta meditación con estos pensamientos de dos hijos de mi seráfico Padre, el pequeño San Francisco de Asís, santo en cuyo cuerpo se imprimieron las 5 llagas del crucificado. El cristiano, dice San Antonio de Padua, debe apoyarse en la cruz de Cristo como el viandante en el bastón. Debe llevar bien grabada en la mente y en el corazón la pasión del Señor, pues sólo de esta fuente emanan palabras de vida, de paz, de gracia y de verdad. Contemplemos a Jesús crucificado. Hasta aquí San Antonio de Padua. Por su parte, Madre Inés dice: Jesús, ya me tienes aquí convertida en esposa tuya. El pensamiento de que estoy unida a un esposo de sangre me animará a estar siempre clavada en la cruz. Hasta aquí, Madre Inés. Como oración, rezamos el salmo que proclamamos el domingo 24 del tiempo ordinario. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Su hermano en Cristo Jesús, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Laudetur Jesus Christus. Que soy yo. Who do you say that I am? ¿Quién dicen que soy yo? Who do you say that I am? Dice que eres Juan Bautista.